Inicia videograbación. Buenos días. Siendo las 10:30 del día 17 de febrero de 2026, nos encontramos en la sala de oralidad número 6 del edificio sede del 16º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la Ciudad de México, a fin de celebrar la audiencia de juicio del procedimiento ordinario con el número de expediente 88/2025, seguido por Jonathan Varela Morales en contra de CF Energía, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se hace del conocimiento de las partes que la presente audiencia está siendo videograbada, lo que permitirá garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como la conservación y reproducción de su contenido. Igualmente se hace del conocimiento que la presente audiencia será presidida por el juez de distrito Antonio Aguilar Correa, quien estará asistido de la voz Lisbeth Gabriela Ruiz Mesa, secretaria instructora adscrita a este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de los asistentes que deberán adoptar un comportamiento adecuado para el desarrollo de esta audiencia y se les informa que durante el desarrollo de la audiencia se encuentra prohibido el uso de celulares o cualquier otro dispositivo electrónico para fines distintos a la presente audiencia. En caso de incurrir en incumplimientos, se pueden hacer acreedores a la aplicación de correcciones disciplinarias previstas en el artículo 729 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales consisten en una amonestación, una multa o incluso la expulsión de la sala. Por otro lado, se hace constar que esta audiencia será pública debido a que no se advierte que su publicidad transgreda los derechos de intimidad de los participantes y no se encuentran involucrados menores de edad. Gracias, secretaria instructora. Muy buenos días a todos. En mi carácter de juez de distrito adscrito a este 16º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México, presidiré la presente audiencia ante la secretaria instructora de la adscripción, Lisbeth Gabriela Ruiz Mesa, quien dará fe de todo lo actuado. Por lo tanto, declaro abierta la audiencia de juicio. En el procedimiento ordinario número 88/2025, seguido por Jonathan Varela Morales en contra de CF Energía, Sociedad Anónima de Capital Variable. Secretaria instructora, por favor, deme cuenta quiénes comparecen a la presente. Sí, su señoría. Comparece personalmente el actor Jonathan Varela Morales, quien se identifica con credencial para votar con número de IDMEX 22 77 17 66 06. Asistido de su apoderado legal, licenciado Ramón Abelardo Cuellar González, quien se identifica y acredita la calidad de licenciado en Derecho con cédula profesional número 81 36 77 6. Por la parte demandada, CF Energía, Sociedad Anónima de Capital Variable, comparece su apoderado legal, licenciado Óscar Andoni Correa Ruiz, quien se identifica y acredita la calidad de licenciado en Derecho con cédula profesional en copia certificada número 08710284, profesionista que igualmente comparece a la presente audiencia en carácter de absolvente. Asimismo, comparece su apoderado legal, licenciado Jesús Rubén Don Juan Correa, quien se identifica y acredita su calidad de licenciado en Derecho con cédula profesional número 65 68 78 9, quien acredita su personalidad en términos de la Carta Poder de 4 de abril de 2025, que se relaciona con el testimonio notarial número 218,803, pasado ante la fe del notario público número 16 de esta Ciudad de México. Es todo, su señoría. Gracias, secretaria instructora. En ese sentido, se tiene por reconocida la personalidad del licenciado Jesús Rubén Don Juan Correa en términos de la Carta Poder que fue descrita por la secretaria instructora, lo anterior en términos del artículo 692, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, esto es como apoderado de la hoy demandada CF Energía, Sociedad Anónima de Capital Variable. Secretaria instructora, por favor, tome la protesta de ley a los comparecientes. Sí, su señoría. Se solicita a los apoderados de las partes que emitan su protesta de conducirse con verdad, sin hacerles apercibimiento alguno por ser peritos en la materia y conocer las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad. Por lo que respecta al actor, en este momento lo apercibo para que se conduzca con verdad en la audiencia en la que va a intervenir, haciendo de su conocimiento que la fracción cuarta del artículo 247 del Código Penal Federal establece las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad, las cuales van de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Conocedor de estas penas, solicito al actor Jonathan Varela Morales emita su protesta de conducirse con verdad. Al micrófono, por favor. ¿Protesta conducirse con verdad? Me protesto conducirme con verdad. Gracias. ¿Su apoderado legal? Protesto.
Apoderados de la parte demandada. Sí, protesto, su señoría. Gracias. Sí, protesto. Gracias. Realizado, su señoría. Gracias, secretaria instructora. De igual manera, le solicito a constar si existen promociones o estados procesales pendientes de acordar, por favor. Sí, su señoría, se hace constar que en este expediente no existen promociones ni estados procesales pendientes de acordar. Gracias, secretaria instructora. Ahora bien, toda vez que uno de los principios rectores del derecho del trabajo es la conciliación y dado que este tribunal tiene la obligación de exhortarles a llegar a la misma parte, les pregunto, ¿han tenido la oportunidad de entablar pláticas conciliatorias tendientes a resolver el presente asunto, parte actora? Tuvimos un breve diálogo, pero no es posible al momento de esta audiencia poder celebrar pláticas para darle solución al conflicto. ¿Eso es correcto, parte demandada? Sí, hemos venido platicando, su señoría, no hemos cerrado la posibilidad. Valdría la pena, si usted así nos lo permite, a lo mejor al terminar la audiencia, o sea, avanzar con el proceso y al terminar la audiencia, que nos hagan llegar una propuesta y yo se la hago llegar a mi cliente para no cerrar esa puerta conciliatoria. ¿Por qué no han llegado a la conciliación? ¿Cuál es la situación? ¿Hay discrepancia? Sí, como usted seguramente está al tanto, mi clienta insiste en que insiste en que existen elementos para la rescisión y no ha habido una, digámoslo así, propuesta económica más allá de los derechos adquiridos que ya tiene el hoy actor. Y tampoco hemos recibido una propuesta diferente al 100% por parte de ellos. Entonces, es muy complicado porque estamos en los dos extremos, ¿no? No nos hemos encontrado en un centro que yo pueda de alguna manera convencer a mi cliente que le convendría llegar a un acuerdo. Adicionalmente, como usted sabe, mi cliente es una empresa que tiene una participación gubernamental y normalmente este tipo de procesos tienen que ir justificados con algún otro tipo de situación, como una sentencia o alguna situación. Yo puedo buscar este arreglo conciliatorio a petición de la autoridad, siempre y cuando exista una propuesta que no sea el pago del 100% del valor del juicio, ¿no? Entiendo. Bajo esa situación, en este momento no es factible llegar a una conciliación, no obstante este tribunal los va a seguir exhortando a llegar a la misma para que con sus pláticas puedan arreglar el presente asunto como el mejor método de solución de controversias, lo anterior atendiendo que una vez cerrando la instrucción y posteriormente dictando sentencia todavía existe la posibilidad de un amparo, posible amparo, lo cual nos puede retrasar tal vez 1 año y medio más. En ese sentido y bajo esa idea tratamos de resolver los asuntos de manera más económica y ese es los beneficios de la conciliación. No obstante, nadie está obligado a la conciliación. Si no llegan a la conciliación, se sigue el procedimiento. Nosotros dictamos una sentencia y un posible amparo, pero debemos de atender los tiempos que puedan surgir. Esos serían los beneficios de la conciliación y obviamente una conciliación pues no va a ser al 100%. ¿Por qué? Porque no ha perdido tanto la demandada como el actor, no ha ganado todo, sino que sigue la controversia vigente. Por lo tanto, la conciliación es tanto la parte actora termine cediendo un poco como la parte demandada. Bajo esa idea y toda vez que por el momento no es factible llegar a una conciliación, este tribunal los exhorta para que con sus pláticas conciliatorias puedan llegar a un arreglo, nosotros teniendo las puertas abiertas para que denuncien el mismo. Dicho lo anterior, con fundamento en los artículos 873H, 873I y 873J de la Ley Federal del Trabajo, hago del conocimiento a las partes que la presente audiencia de juicio que nos ocupa tendrá por objeto desahogar las pruebas que fueron admitidas a las partes y que en términos de la audiencia preliminar se encuentran debidamente preparadas. Posteriormente, agotado el desahogo de las mismas, se aperturará la etapa de alegatos concediéndoles a las partes concediéndoles un término para que de forma breve y concisa formulen alegatos y finalmente, de ser el caso, este tribunal dictará la sentencia que en derecho corresponda siempre y cuando el cúmulo de pruebas así lo permita. Dicho lo anterior y entrando en materia respecto a las pruebas que se encuentran debidamente preparadas, en primer lugar se recibirá la prueba confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada CF Energía, Sociedad Anónima de Capital Variable, para la cual le pido al abogado pase al centro, por favor.
Gracias. Gracias, abogado. Le pido deje las notas a un lado. Si es necesario para refrescar su memoria en ese momento, las utilizamos. Gracias. Secretaria instructora, toda vez que ya le tomamos la protesta de ley, únicamente le tomamos los datos generales al absolvente, por favor. Sí, su señoría. Proporcione su nombre completo, por favor. Mi nombre es Óscar Andoni Correa Ruiz. Su edad, Tengo 39 años. su domicilio, Vivo en Avenida Tecamachalco. Bueno, no vivo. Mi domicilio es Avenida Tecamachalco número 90, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, código postal 11,000. su estado civil, Soltero. su máximo grado de estudios, Licenciatura. su ocupación, Abogado, el lugar donde trabaja. en el que le di como mi domicilio. Muy bien. Realizado, su señoría. Gracias, secretaria instructora. En este momento le recuerdo que ha sido protestado para conducirse con verdad, probidad y respeto en la presente audiencia, por lo cual le exhorto a que mantenga dicha actitud. Asimismo, podrá agregar las explicaciones que usted considere convenientes a las preguntas que le realice la parte actora o, en su caso, por el de la voz. Finalmente, le apercibo que si se niega a responder o sus respuestas son evasivas, se le tendrá por confeso de los hechos que se le atribuyen. Parte actora, formule sus preguntas o posiciones de manera oral, refiriéndonos a los hechos controvertidos de forma clara y precisa para que sean entendidos por el absolvente. Mi silencio hace la calificativa de legalidad de las preguntas. No es necesario que me pronuncie. Si se va a oponer alguna, me comenta al micrófono, por favor. Si va a proceder, por favor, proceda. Su señoría, nada más para dejar claro, hoy vengo a absolver dos en representación o sea, por hechos propios y en representación de mi cliente. ¿Cuál empezamos? Perdón. Sí, esta sería la confesional ofrecida por la parte actora a cargo de su representada CF Energía, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y terminando la misma, me comenta cuando haya terminado de hacer las posiciones o preguntas referentes a CF Energía y podríamos empezar con la de absolvente para hechos propios a cargo de Andoni Correa Ruiz, aprovechando que se encuentra en este momento. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Abogado Correa Ruiz, su representada se benefició del trabajo del hoy actor a partir del 6 de agosto del 2019. Hasta donde tengo entendido, la fecha de inicio de la relación laboral no está controvertida. Por ende, me opondría a su posición. Abogado, su representada se hace valer de outsourcing o de terceros para contratación de personal. No, de ninguno. Su representada previa designación al puesto o cargo de confianza del actor lo designó con una categoría de analista A3. Sí, aquí vale la pena, es importante mencionar que CFE Energía, por su objeto social, se dedica a la comercialización de energía en diferentes ramos, no solamente de la CFE. Y por los puestos que tienen desde el analista hasta el director, todos son puestos de confianza en relación a sus funciones, en términos de lo que dispone la actual Ley Federal del Trabajo y lo que ya disponía la jurisprudencia. Y en efecto, también eso no está controvertido. Desde un momento dijimos que el señor había entrado como analista, especifiqué en el escrito de contestación cómo es que fue subiendo debido a la capacidad que él demostró hacia sus superiores. Yo no me encargo de decidir quién o cómo se dan esos escalafones, ni tampoco hice el nombramiento de él. Lo hizo mi empresa a través de quien era en aquel entonces el director y el subdirector de la empresa. Hablo de Miguel Santiago Reyes y de Octavio de la Rosa. ¿Qué criterios tomaron para que él subiera dentro de su única relación laboral hasta subdirector? Uno, yo lo desconozco. Abogado, previa designación al encargo de subdirector, su representada le concedió al trabajador un permiso o licencia para desempeñar dicho Mi cargo. representada, como lo comenté desde la contestación de la demanda, no se lo concedió. Se lo concedió el que era entonces el director de Administración y Finanzas, Israel Caballero de la Rosa, que el señor conoce bien, trabajaron juntos, entiendo trabajan todavía juntos. Entonces, ¿sí le fue concedida por parte de su representado? No, vuelvo a repetir, la respuesta es no. Se lo concedió de puño y letra
el director de Administración y Finanzas, Israel Caballero de la Rosa. Desconozco por qué le concedió ese permiso. ¿La persona que usted refiere trabajaba para su empresa? Trabajaba para la empresa. En el expediente se solicitó en algún momento la acumulación del juicio, precisamente por el vínculo que existe entre ambas personas y la posible vinculación de varios hechos que se consideran poco honestos dentro de la organización y que se dieron justo en el cargo de sus funciones, en el cargo de sus funciones. Correcto. Sí, nada más, perdón, sí lo conozco, sí, o sea, sí fue él el que dio el permiso. Sé que existe el permiso porque está dentro de las pruebas del expediente. ¿Su representada reconoce el carácter de sindicalizado del actor? Le repito, sí existe un sindicato. El sindicato reúne a solo trabajadores de confianza por las funciones que desempeñan cada uno de los trabajadores que están al servicio de mi representada. Sé que la vida sindical y cómo se da es muy independiente a mi representada. Nosotros respetamos la vida sindical. Quién se afilie o quién no se afilie, cómo se manejen los permisos al interior del sindicato es un tema sindical. Nosotros no participamos no solamente por las políticas internas de la empresa, nosotros no participamos de la vida del sindicato. Entonces, si él estuvo sindicalizado o no, lo desconozco. Lo que le puedo decir es las categorías que ocupaba al interior, y lo que le puedo decir es que todos los trabajadores al interior de CFE Energía tienen funciones de trabajadores de confianza. Es decir, todos ellos gerencian, fiscalizan, auditan, supervisan, situación que le consta al trabajador. ¿Su representada tiene organigrama y descripción de puesto? Sí. ¿Su representada cuenta con procedimientos y políticas para separar a sus trabajadores, a sus recursos humanos? Sí, existen políticas para separar y sí existen códigos de ética y sí existen. ¿Los procedimientos de separación o determinación de relaciones de trabajo de su representada recaen en una sola persona? No, pasan por diferentes filtros. ¿Nos podría explicar esos filtros? Dependiendo del tipo de separación o terminación, en este caso una rescisión, pasan por diferentes filtros o situaciones. En el caso se tiene un área de cumplimiento y se tiene un área jurídica. En el caso del señor pasó por el área de cumplimiento y por el área jurídica, quienes solicitaron una investigación respecto de varias situaciones que se estaban dando. Quiero dejar claro el contexto en el que se da esta terminación. CFE Energía tiene participación, como ya lo he dicho, del gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad. Es la presidenta de la República, nuestra actual presidenta de la República, quien designa al secretario de Energía y a su vez quien designa al director de CFE. En conjunto con ambas autoridades designan al director de CFE Energía SASB, mismo que cambia en designación cada 6 años, como lo marca la ley. Esa designación se dio y entró en funciones, si no me equivoco, el 1 de octubre del 2024. Saliendo la persona que estaba en encargo, que era el doctor Miguel Santiago Reyes, y entrando la actual directora en funciones. Cuando entra la directora, a través de su equipo de dirección jurídica y de cumplimiento, empieza a notar ciertas anomalías en los procesos precisamente de terminación. Esos procesos de terminación se habían dado sin respetar los protocolos existentes y se habían solicitado principalmente por 2 personas. El despido masivo de 30 trabajadores solicitados por Jonathan y por Israel Caballero, el que era entonces el director de finanzas, sin que se hubiera especificado la razón de esas salidas. Les voy a dar un ejemplo. El director en aquel entonces tenía a su servicio un asistente, tenía a su servicio choferes, tenía a su servicio diferentes personas auxiliares. Todas estas personas, curiosamente, el último día fueron despedidas con una indemnización al 100%.
Y todas estas personas, o muchas de estas personas, incluyendo a Jonathan, trabajan hoy para la misma dependencia para la que trabaja hoy Santiago Reyes. Lo que aquí se encontró es que, y perdón la expresión, pero se sirvieron con la cuchara grande. Sacaron a un montón de personas que en realidad debían de haber renunciado para irse a ocupar otro puesto y lo justificaron como un despido injustificado, pagando indemnizaciones millonarias, precisamente no siguiendo los protocolos que marca la CFE Energía en este proceso de terminación. Y esto se da, o sea, una desbancada de más de 30 funcionarios, se da el último día en funciones del doctor Reyes. Todas estas situaciones, como lo hemos intentado probar en el expediente, se dan por instrucciones de Jonathan Varela, que entiendo obedece a instrucciones de Israel Caballero, director de Administración y Finanzas y subdirector de Administración y Finanzas. Abogado, ¿su representada cuándo tuvo conocimiento de la separación de estas personas? Mi representada, es decir, yo, CFE Energía, ¿cuándo tuvo conocimiento de la separación de los trabajadores que usted refiere? de la separación de los trabajadores, no tuvieron conocimiento en los primeros días. De cómo se había dado todo el proceso atrás, de cómo se habían cumplido los protocolos. Perdón, primeros días, ¿qué fechas? Los primeros días de octubre, no lo recuerdo. Si quiere poner el 1 de octubre, el 1 de octubre. El 1 de octubre el señor informa a la directora, bueno, no directamente a la directora, a través de una secretaria, que se habían hecho estos procesos luego de que ella pregunta. Y ahí inicia una investigación. Ahí inicia una investigación de por qué 30 personas fueron dadas de baja, con permiso de quién, a solicitud de quién, por qué, o sea, cuál fue el motivo de las separaciones, por qué se habían pagado indemnizaciones, si estas personas estaban renunciando o estaban al servicio de otra persona, por qué si se estaban yendo a otra entidad en donde iban a recibir un sueldo y ya no podían trabajar en CFE Energía, se les había pagado una indemnización. Todo eso sucede, no sé, en un periodo de 1 o 2 meses más. Ok, entonces su representada tuvo conocimiento inmediatamente de las separaciones, no previo. Estuvo conocimiento de las separaciones, no de las violaciones, digamos, no de que se habían servido con la cuchara grande el 1 de octubre. ¿Y cuándo tuvo conocimiento su representada de esas anomalías que usted refiere que se despacharon con la cuchara grande? La directora solicita una investigación, se inicia una investigación en los días subsecuentes y al término de esa investigación se determina esa situación, se determina esa violación. Usted refirió en una pregunta, en una respuesta anterior, que su representada tiene políticas y procedimientos de separación. Quiero entender entonces que no se cumplió esa política y procedimiento de separación y terminación de trabajo. Yo también quiero creer que no. Okay. ¿Usted tuvo conocimiento de esa separación? Yo tuve conocimiento de esas 30 separaciones, yo en lo personal o yo como empresa. En lo personal. Bueno, tendría que ser eso en la confesional para hechos propios. Sí, esa sería, perdón, sería en la confesional para hechos propios. Únicamente nos remitimos a la confesional para la empresa CFE Energía, por favor. Correcto, reformulo. ¿Su representada le informó a usted del proceso de separación de estas personas? Mi representada me informó a mí, pues está haciéndome la misma pregunta, pero sí, todas las bajas las ejecutábamos por instrucciones de Jonathan. En muchos momentos yo hablé con Jonathan, en muchos momentos yo hablé con Gerardo Montelongo, que era mi principal contacto, para decirles que no era correcto lo que se estaba haciendo. Sin embargo, instruyeron y a mí me mandataron el ejecutar esas bajas. ¿Su representada cómo lo mandataba para ejecutar? El poder, que es el mismo con el que comparezco. ¿Su representada cómo le giraba instrucciones? A través del señor. ¿Esas instrucciones eran de carácter verbal o escrito? Escrito. En el correo electrónico que se agregó al expediente y que obra como prueba se puede ver una de esas. ¿Su representada por correo electrónico le puso de conocimiento de esa separación? ¿De las 30 separaciones? Sí, así es. Bueno, de esas y de otras más, así es. ¿Recuerda usted cuándo recibió ese correo electrónico? Sí, el mismo 30, o por ahí, no recuerdo. El correo electrónico está en el expediente, no recuerdo la fecha exacta.
¿Su representada no depositó aviso de rescisión laboral de la relación de trabajo con el actor ante autoridad? Actualmente no depositamos. Actualmente la ley nos permite eliminar esa situación, pues es una presunción iuris tantum, no iure de iure, a partir de la reforma laboral. Si nosotros tenemos evidencias, como las que hemos presentado, de las violaciones y faltas de probidad, estas deben de ser tomadas en cuenta en el proceso. Pero no, definitivamente no presentamos un aviso de rescisión, señoría. Sería cuánto por las preguntas en su calidad de representante de la moral. Se tiene por desahogada la confesional ofrecida por la parte actora a cargo de la demandada y procedemos a desahogar la ofrecida por la parte actora a cargo de Óscar Andoni Correa Ruiz. Y dado que ya le fue protestado y tomado los datos generales, continuamos, por favor, abogado. Abogado, ¿usted despidió al hoy actor el 31 de octubre del 2024? No recuerdo la fecha, si lo puedo revisar, pero sí, yo lo despedí justificadamente por las violaciones mencionadas ya en mi anterior uso de la voz, así como por otras situaciones que acontecieron en relación al puesto que desempeñaba y las actividades que realizaba. En esa ocasión que usted refiere, no recordar la fecha, pero sí recordar que usted lo despidió, ¿no le entregó aviso de rescisión al actor? No le entregué aviso de rescisión, pero sí le comenté que su relación estaba terminando por una causa justificada. Le comenté que ya habíamos platicado, que estábamos en medio de una investigación relacionado con diferentes anomalías, y le comenté también que ya habíamos platicado, porque él y yo sostuvimos una plática anterior con diferentes compañeros del área, respecto a otras anomalías en las que él había participado, respecto a solicitar el alta y contratación del exdirector, aun y cuando ya existía el nombramiento de una directora y era conocido por él, porque ya había inclusive sostenido pláticas con la directora o con la gente con la que trabajaba. Todo eso se documentó en un acta administrativa que tengo aquí. Usted refiere que hubo una reunión previa en donde comentó estas anomalías con el actor. ¿Qué anomalías fueron las que comentó en aquella ocasión previa? Si me permite, puedo revisarlo, está en el acta administrativa. Aquí tengo las anomalías, no me las sé de memoria, pero básicamente fue que solicitó el alta y la contratación, o más bien, el alta y la recontratación del director general, aun y cuando ya existía una nueva directora general nombrada por el gobierno federal. Ok, esta primera anomalía que usted refiere, ¿es una suposición o se concretó? Es decir, esta anomalía que se le imputa, que se le señala, ¿tuvo consecuencias de hecho y de derecho? Déjeme le platico cómo sucedieron las cosas. En algún momento, y esto yo no lo presencié, pero en algún momento la dirección general, la nueva dirección general, la de la directora Heréndira Zavala, le comunica al señor que Miguel Santiago Reyes ha sido terminada, su relación laboral había sido terminada. Esa relación había sido terminada por motivos legales, repito, el nombramiento de una nueva directora, etcétera, etcétera. Y le solicitan que revoque todos los permisos y que cancele todos los accesos de esta persona a las oficinas. Con ese conocimiento, él, de mutuo propio y sin obedecer las instrucciones de la dirección general, es decir, en plena desobediencia, tomó la decisión de dar de alta e instruyó a su personal, a su cargo, a dar de alta al IMSS. Como yo soy representante legal, yo encontré ese movimiento. Es decir, antes de que el movimiento se reportara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo intervengo e interrumpo la acción. Ello no quiere decir que no se había dado la instrucción, que la gente ya había preparado la contratación o la recontratación del director, y todo esto en contraversión a lo que le determinó la dirección general. Aquí el tema no es, hay que recordar muy bien que el señor trabajaba como subdirector. Aquí el tema no es solamente la anomalía, sino que les estoy probando
la razón por la cual la dirección general pierde la confianza en el señor. La lealtad del señor está y estuvo siempre con el exdirector general, no con la empresa. Por eso surge la pérdida de la confianza. Abogado, usted refiere que hubo una reunión previa en donde le comentó de estas anomalías. Acaba de señalar una y tengo entendido entonces que no se concretó esa alta al Seguro Social. ¿Estoy en lo correcto? No se concretó, sí se concretó el proceso de contratación, no se concretó porque yo lo pude interrumpir, el alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que es un hecho es que el señor instruyó a su personal a dar de alta y a recontratar al exdirector general. ¿A usted cómo le consta esa instrucción? Él mismo la declaró en el acta administrativa. Pero usted como abogado de la moral, ¿cómo le consta esa? Porque cuando a mí me piden la autorización, mi firma para dar de alta en el IMSS a esta persona, pregunto que quién le instruyó y me informan que fue Jonathan. En ese momento acudo a la empresa y levanto el acta administrativa y él me lo confirma. Habla en plural cuando se refiere a las anomalías. Acaba de enunciar, de comentarnos una. ¿Cuáles serían las otras? La otra fue una situación donde se solicitó la baja de una persona que no pasó su periodo a prueba y el señor no ejecutó la baja, aun y cuando verbalmente ya se le había solicitado la baja. Él justificó que no se había hecho la baja porque él solicitaba esa orden por escrito. Y esto obedece, repito, a una tradición o una forma de trabajo con la que él venía trabajando en las anteriores, con el anterior director, en donde todas las bajas se le solicitaban por escrito. Tan es así que tenemos las bajas y el correo donde él solicita las bajas de 30 personas por escrito. En ese momento, por la urgencia, el periodo a prueba estaba a punto de fenecer y la empresa no quería pagar más, toda vez que, como usted lo sabe, el juez seguramente también, si un periodo a prueba se extiende más de lo establecido en el propio contrato, pues hubiéramos tenido que pagar una indemnización, la instrucción se le da verbalmente. Y el señor no la ejecuta, aun y cuando tenía la instrucción, repito, verbal, no la ejecuta y tenemos que ejecutarla nosotros después. Repito, nuevamente, y quiero ser claro, sí se ejecuta en tiempo la baja, se ejecuta dentro del periodo a prueba, pero no porque el señor lo instruye, porque lo tiene que instruir directamente la directora a el despacho externo, en este caso nosotros. Ok. ¿Esta segunda anomalía generó algún detrimento tangible, comprobable? Sí, tuvimos que pagar alrededor de 10,000 pesos más si se hubiera ejecutado cuando a él se lo pidieron a cuando nosotros lo realizamos. Son 10,000, no recuerdo la cifra, pero la pusimos en el expediente. Ok. ¿En razón de qué? Si nos pudiese explicar esa cifra. En razón de que siguieron corriendo salarios, el señor ya no estaba haciendo nada y seguimos pagando el salario de un trabajador que debió de haber sido dado de baja, bueno, salarios, contribuciones de seguridad social y impuestos, porque el señor no dio de baja al trabajador en fecha X y se dio en fecha Y. Cuando usted entiende esta reunión con el actor y entiendo con otras personas, ¿existen algunas anomalías más, además de estas dos que refiere, que se hubiesen comentado? En ese momento no teníamos conocimiento de que las bajas se habían hecho, repito, voy a seguir utilizando la expresión, para servirse con la cuchara grande. En ese momento solo teníamos conocimiento de esas dos situaciones que ya prendían un foco rojo en la dirección. Es decir, para esa reunión de la cual nos refiere la fecha, ¿ya tenía usted conocimiento de la separación colectiva de los trabajadores, los 30 trabajadores que hace Yo sabía que ya se habían dado de baja 30 personas. Yo había manifestado por escrito mi inquietud respecto a esas 30 bajas y yo ya había hablado con la dirección general respecto de esas situaciones. Ya se había iniciado, no recuerdo, y le soy franco, no recuerdo si para entonces ya se había iniciado la investigación de cómo se habían dado esas bajas, de qué personas eran, de cuántas de ellas se habían ido a Veracruz, de cuántas de ellas eran personal directamente relacionado con el director, etcétera, etcétera. Eso no se sabía en ese momento, se había iniciado la investigación. Correcto, entonces entiendo, se conocía
de la terminación de la relación de trabajo, pero los asegúnes de cómo se dieron no contaba con todos esos Las elementos. violaciones y las faltas de probidad, honradez y todas esas situaciones no se sabían en ese momento. Ok. ¿Hasta cuándo se entera usted de eso? ¿Qué fecha? No recuerdo la fecha en la que yo me enteré. Recuerdo que se encargó una investigación y de esa investigación surgieron. No tengo la investigación a la mano, tendría que revisarlo. Creo que tengo la investigación ahí, si quiere le doy las fechas. Ok. ¿Esta investigación tiene resultados o se emite un dictamen, vamos a decirlo así, Así es. de la separación de los trabajadores? Y para la fecha en que usted despide al actor, el 31 de octubre del 2024, ¿ya tenía ese dictamen en la mano? Le vuelvo a decir, no recuerdo las fechas. Si me permite revisar las fechas, se lo puedo decir, pero no tengo tan buena memoria. Pero tengo el documento de la investigación y le puedo decir si para entonces ya tenía conocimiento. En cuanto sale la investigación y se le entrega a la empresa, yo conocí del resultado de esa investigación. Ok, el resultado de la investigación, pero las separaciones, ya lo dijo acá, tuvo conocimiento previamente. Así es. ¿Usted condujo la elaboración del acta que se le levantó al actor? Yo actué como representante de la empresa, así es. Ok. ¿Esa conducción del acta estuvo condicionada a que el actor respondiera preguntas de manera cerrada? No, siempre no estuvo condicionada. Yo le hice algunas preguntas, en el acta se puede ver. El acta está ofrecida como prueba y obra en el expediente, pero nunca estuvo condicionada. Tan es así que en el último uso de la voz, él hizo una participación libre y espontánea de lo que quiso declarar. El acta que estamos refiriendo, fechada 23 de octubre del 2024, ¿tuvo como cierre alguna consecuencia, alguna determinación? El resultado de esa acta se envió a cumplimiento y a jurídico, y en conjunto con todo lo demás fue que se determinó despedir justificadamente al actor. ¿Por qué consideró que en esa acta era oportuno ya aplicar una sanción? En este caso, una llamada de atención. Yo actúo en representación de CFE. Yo supongo que CFE consideró oportuno porque le había perdido la confianza. Ok, pero usted llevó la conducción del acta, ¿no? Y el cierre también. Sí. En ese mismo cierre del acta se puede advertir que existe una sanción, una conclusión de esa misma acta. No existe una sanción, si quiere la leemos. Lo que existe es que la empresa se reservó el derecho para ejercer la rescisión o cualquier otro tipo de sanción derivado del análisis de los hechos, pero nunca existió una sanción ahí en el acta. Las personas que estuvieron presentes en el acta dieron fe de las supuestas conductas del actor. No solamente dieron fe, sino también muchas de ellas participaron o tuvieron conocimiento de estas instrucciones. Por ejemplo, ahí no recuerdo bien, pero creo que participa, por ejemplo, Lorena, participa Gerardo. Esas personas fueron las que recibían las instrucciones, tanto de las bajas como de la alta o de la recontratación del director. Correcto. Para el momento en que usted le da las gracias, en que usted lo despide, ya tenía el dictamen en mano de las anomalías de los despidos de los 30 trabajadores. ¿Es correcto? No lo sé, o sea, está asumiendo algo, pero no lo sé. O sea, no podría asegurar lo que usted está diciendo. Ok. Lo comento porque dentro del expediente se integró la demanda de Israel, el compañero que usted refiere. Sí. Y en ese expediente, pues también se habla del despido de los 30 trabajadores. Así es. Pero se juega mucho con las fechas de cuándo se enteró usted. Yo no creo que se juegue con las fechas. Yo creo que usted está confundiendo o intentando confundir a la autoridad. Yo le vuelvo a ser claro. Nosotros nos enteramos, yo en particular, en lo personal, de las bajas el día en que se ejecutaron. Yo estuve ahí cuando se ejecutaron. ¿Ok?
Eso no quiere decir que una serie de bajas generen una malversación de fondos. La investigación para saber si existió una situación mal dirigida o mal llevada, esa fue de la que nos enteramos después. Es decir, un director hoy puede decidir despedir a X o Y persona. Si lo hizo bien o lo hizo mal, no lo voy a saber en ese momento. Sé que lo despidió, pero yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal. Puedo advertir inclusive sin certeza que está mal, pero no puedo tener certeza hasta que no reviso por qué se hizo, hasta que no entrevisto a las diferentes personas que participaron, hasta que no reviso cuánto se pagó, por qué se pagó, quiénes se pagaron, quiénes se fueron, a dónde se fueron, dónde están. ¿Me explico? O sea, toda esa información fue surgiendo con el tiempo, no en el momento de las bajas. Yo no sabía, por ejemplo, que estábamos dando de baja a los choferes personales del exdirector. Hasta después que se investigó y que supimos que esas personas hoy estaban con el exdirector y que se habían ido y que en realidad debieron de haber renunciado para poder ocupar el otro cargo y que en lugar de eso, por órdenes de dirección, se les indemnizó con dinero público, eso lo supimos después. Eso no lo supimos en el momento de la terminación. Ni la directora que estaba llegando, menos ella. ¿Es cuánto, señor juez? Gracias. Yo tampoco le voy a realizar ninguna pregunta. Puede pasar a su lugar, por favor. Se tiene por desahogada la confesional para hechos propios ofrecida por la parte actora a cargo de Óscar Andoni Correa Ruiz, en los términos de las preguntas y posiciones que le fueron formuladas. Continuando con el desarrollo de la presente audiencia, procedemos a recibir la confesional ofrecida por la demandada a cargo del actor Jonathan Varela Morales, a quien le pido pase al centro, por favor. Sí. Nada más le pido que dejemos a un lado la tableta. Va a contestar espontáneamente. Si es necesario que se apoye de alguna situación o algún hecho, me lo comenta y lo valoramos. Secretaría Instructora, toda vez que ya le tomamos la protesta de ley, le tomamos únicamente los datos generales al absolvente, por favor. Sí, su señoría. Proporcione su nombre completo, por favor. Su edad. Su domicilio. Río Colorado 5925, si no mal recuerdo, Jardines de San Manuel, Puebla. Su estado civil. ¿Puede un poquito más? Es correcto. Muchas gracias. ¿Su estado civil, perdón? Soltero. ¿Su máximo grado de estudios? Licenciatura. ¿Su ocupación? Empleado de gobierno. ¿El lugar en donde trabaja? Avenida Jalapa 908, si no mal recuerdo, Unidad del Bosque, en Jalapa. Perdón, no soy malo con las direcciones. Bien. Realizado, su señoría. Gracias, secretaria instructora. Le recuerdo que ha sido protestado para conducirse con verdad, probidad y respeto en la presente audiencia, por lo cual le exhorto a que mantenga dicha actitud. De igual manera, deberá responder por sí mismo a las preguntas que le sean realizadas por la parte demandada o, en su caso, por el de la voz, pudiendo agregar las explicaciones que usted considere convenientes. Finalmente, le apercibo que si se niega a responder o sus respuestas son evasivas, se le tendrá por confeso de los hechos que se le atribuyen. Parte demandada, formule sus preguntas de manera oral, refiriéndonos a los hechos controvertidos de manera clara y precisa para que sean entendidos por el absolvente. Mi silencio hace la calificativa de legalidad de las preguntas. No es necesario que me pronuncie. Si se va a oponer, abogado de la parte actora, me comenta al micrófono. Si va a proceder parte demandada, proceda, por favor. Gracias, su señoría. Dentro de sus generales comentó que era empleado de gobierno. ¿Para quién trabaja actualmente? No sé si eso sea relevante. Objeción. Dígame. Es irrelevante, no es materia de litis. Conteste, por favor. ¿Para quién trabajo actualmente? Para el gobierno de Veracruz. Ok. ¿Tiene algún jefe en especial? Sí. Objeción. Dígame. Es irrelevante para la litis. Conteste, por favor. Sí. Dentro del lugar, la entidad o la dependencia para la que usted trabaja Israel
Caballero de la Rosa. Objeción, es induciva. Conteste, por favor. Sí, Para esa misma entidad trabaja Miguel Santiago Reyes. ¿es relevante? Sí. Sí, conteste. Sí. ¿Quién lo invitó a trabajar ahí? Yo metí mi solicitud. ¿Usted metió su solicitud cuándo? Objeción, es irrelevante para los temas controvertidos dentro del expediente. Sí, la voy a pasar. Conteste, por favor. Pues cuando inició el gobierno de la administración de la gobernadora, que fue en diciembre, yo metí mi solicitud ante el gobierno. Además de usted, ¿qué otras personas que trabajaron para CFE Energía trabajan en el gobierno de Veracruz? Objeción. Dígame, abogado. Está planteando el abogado de la contraparte que el actor pretenda conocer la situación o estado de otras personas, de terceros. No obstante, la voy a pasar y si no conoce los hechos menciona que no los conoce y si los conoce menciona por qué los conoce. Le recuerdo que está protestado para conducirse con verdad y probidad y respeto. Adelante. Sí, los que ya comentó, que es Miguel Santiago e Israel Caballero. Son los únicos que conoce. Pues que ahorita recuerdo, sí. Durante su relación laboral con CFE Energía, ¿quién lo nombró subdirector 1? El director general de ese entonces, ¿Quién era? Miguel Reyes. ¿Cuáles eran sus funciones como subdirector 1? Pues Objeción, no está controvertido. Conteste, por favor. Pues estaba a cargo de áreas como la de comercio exterior, que veía temas relacionados con los trámites que tenía la empresa ante aduanas. Tenía a cargo el área también de tecnologías de la información, que era de carácter administrativo y que daba soporte a toda la empresa. Recursos materiales, que igual daba apoyo en materia material de útiles, automóviles, computadoras, y recursos humanos, que llevaba los procesos administrativos digamos, de administración del personal propiamente. Dentro de sus funciones como recursos humanos, ¿usted estaba encargado de decidir altas y bajas dentro de la empresa? No. ¿Cómo funcionaba el proceso? Pues era una instrucción que yo recibía del director en ese digamos, caso de administración. ¿Quién le ordenó las 30 bajas que se dieron el 30 de septiembre? El director de administración, ¿Me podría decir el nombre? Israel Caballero. Usted afirma en su demanda que su jornada laboral era de 9 a 7, de lunes a viernes. ¿Tenía un horario para salir a comer? Pues de eso no recuerdo muy bien, digamos, sobre todo como si estaba establecido formalmente o no. Sí, yo salía a comer de 3 a 4, de 3 a 5 y regresaba, pero sí, o sea, digamos, sí lo utilizaba, no recuerdo si estaba formalmente establecido en algún papel, digamos. Ok, lo que sí estaba establecido en la cláusula séptima era que si usted debía trabajar horas extras, usted debía solicitar un permiso para laborar horas extras. ¿Solicitó alguna vez permiso para laborar horas extras? No recuerdo. ¿Recuerda usted el 23 de octubre de 2024 celebramos o realizamos un acta administrativa?
Sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas el motivo por el cual se realizó esa acta administrativa? Sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas que participaste en esa acta administrativa? Sí, o sea, si mis preguntas, digamos, se tienen que acotar a un sí o un no, claro que lo recuerdo porque de hecho yo firmé, no obstante, pues fue en condiciones que yo creo que no no están contenidas en la propia acta. Puedo, digamos… Puede agregar las explicaciones que considere convenientes. Sí, cuando se da, digamos, se empieza a dar la transición hacia la nueva administración, pues existieron condiciones de aislamiento hacia mí y hacia otros varios compañeros respecto a las funciones que nosotros normalmente veníamos desempeñando. De hecho, esas funciones fueron en mucho realizadas por el señor Andoni, porque, digamos, el despacho, digamos, en el que labora y que trabaja a su vez para CFE Energía, digamos, trabajó tanto con la administración anterior como con la actual. O bueno, eso es lo que supongo que con la actual, pero con la administración anterior sí, y cuando a mí me separan de la empresa, seguía trabajando para CFE Energía. Esa empresa, este despacho, lo que realizaba era, digamos, era un despacho jurídico que realizaba labores administrativas, de hecho también era apoderado en materia laboral. ¿Y qué sucedía? Pues que de hecho es a través de este despacho que se realiza este despido instruido por el director de administración y a su vez por el director general, porque nosotros o yo individualmente no conozco de que se haya realizado nada a partir de la propia dirección ni de la subdirección. Y es, no sé si sea, digamos, correcta la palabra, pero es el propio despacho quien ejecuta ese despido, es quien realiza ese despido y quien tiene conocimiento de ese despido. Cuando se da, digamos, esa transición, regreso un poco a lo que estaba comentando, surge una situación de aislamiento con varios compañeros, de hecho a los que él refiere, a Israel Octavio Caballero y al mismo director general. Existe una situación de aislamiento de la nueva administración, de aislamiento que no nos permitía saber muy bien, digamos, qué es lo que estaba sucediendo en términos administrativos y legales. Entonces, digo, en efecto, claro que recuerdo lo del acta administrativa, pero también recuerdo, y así sucedió, que se da en condiciones, digamos, pues no sé si se tipifique o esa sea la palabra, pero de acoso, de aislamiento laboral. Es decir, nosotros ya no teníamos participación ni decisión, o individualmente yo, participación y decisión en lo que estaba sucediendo, digamos, en lo relativo a nuestras responsabilidades. Entonces, bueno, pues en un contexto así, claro que se da un acta administrativa, pero bueno, pues en condiciones de presión y aislamiento. Una pregunta. Suponiendo sin conceder que yo te repito y soy muy escéptico con el tema del acoso, no existió. ¿Por qué si existió un acoso, por qué se demanda la reinstalación? Es decir, ¿por qué si hay una… o sea, si ya no estabas conforme con el trato en el que te desempeñabas, ¿por qué se demanda la reinstalación? Esa no la voy a pasar, no tiene ninguna relación con la litis, aunado a que el acoso no es una materia de la reclamación, por lo tanto no lo voy a tomar en cuenta. Adelante. Usted instruyó a Gerardo Avencio Montelongo Camacho a dar de baja una lista de trabajadores, 30 listas, si quiere lo pongo, 30 personas, si quiere las pongo a su vista o las menciono todas, mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2024 a las 8:58. Las personas son Marta Cristina Célix, Miriam Rosario Tufiño, Marco Antonio Mejía García, Erika Pérez González, Alejandro Maciel Sierra, Guillermo Bernal Arcos, Carlos Caguala Morales, Karen Itzel Nolasco, Eduardo Mendoza, Celia Elena Aguilar, Jessica Estefanía García García. Objeción sucedida. Dígame, abuelo.
La contraparte pretende, con este interrogatorio, con esta pregunta, dotar a su documento, a su acta, de elementos probatorios que en su momento se tuviesen que haber realizado mediante un perfeccionamiento, un reconocimiento, mediante otra técnica, no a través del cuestionamiento que le realiza. Reformule su pregunta, por favor, abogado. ¿Usted ordenó a Gerardo Avencio Montelongo el despido de María Cristina Célix Jiménez, Miriam Rosario Tufiño Hernández, Marco Antonio Mejía García, Erika Pérez González, Alejandro Maciel Sierra, Guillermo Bernal Arcos, Carlos Acahuala Morales, Karen Itzel Nolasco Lucero, Eduardo Mendoza García, Celia Elena Aguilar Cházaro, Jessica Estefanía García García? Yo fui mandatado para iniciar ese procedimiento ¿Mandatado por quién? por el director de administración. ¿Y usted instruyó a su vez a Gerardo Benicio Montelongo Camacho? Objeciones reiterativas, ya la preguntó. Conteste, por favor. No recuerdo si hubo un correo de instrucción. Yo participé y seguramente, pues sí, dije pues que sí. Aprovechando que ya mencionó el correo, ¿le puedo pasar el correo para ver si lo reconoce? No, esa no voy a pasar, esa sería materia de otra probanza, que sería la ratificación en todo caso de dicho correo o algún medio de perfeccionamiento que no voy a permitir. Sí, solo para dejar claro una cosa que mencionaban, el correo está admitido, lo que no se admitió es el medio de perfeccionamiento, situación que no resulta relevante porque el correo no fue impugnado, fue objetado en cuanto al valor y alcance, nada más, dejarlo claro. Ahora nada más, lo que sí es que esas no son 30 personas, o sea. No, estas son algunas de las 30, sí. ¿Sería cuánto, su señoría? Gracias, parte demandada. Sí, le voy a realizar unas preguntas. Señor Jonathan Varela Morales, en el acta administrativa de fecha 23 de octubre del 2024 se le imputan algunas anomalías, entre ellas instruir a sus subordinados el reingreso y reinscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social del exdirector general Miguel Santiago Reyes Hernández. ¿Me podría explicar dicha situación? Sí, como precisamente llega, digamos, una situación de aislamiento, el señor dice que no es acoso, no sé cómo se pueda como hablar de un aislamiento en donde ya no, digamos, tienes conocimiento sobre qué se está haciendo porque el señor directamente instruía a mis subordinados y yo ya no tenía, digamos, parte en el juego, digamos, en la labor. Digamos, en ese contexto en donde yo no tenía conocimiento, lo que se buscó hacer es que no se dejara desprotegida a una persona de su derecho, digamos, al seguro social, porque no se tenía evidencia de la terminación laboral. O sea, en ese momento yo no contaba con evidencia de la terminación laboral de ese señor. Yo creo que, digo, si me permiten abundar, yo creo que es algo distinto, no sé cómo se haga ahorita, pero algo distinto a lo que nosotros, o en ese momento, a mí me tocó hacer como parte de CFE Energía, que lo que se hacía era, y el señor no me va a dejar mentir, que él era como, digamos, abogado en materia laboral, que lo que se buscaba hacer era preservar y salvaguardar los derechos de los trabajadores, digamos, a lo más posible que se pudiera. Por eso, precisamente, siempre que existía un despido, era, digamos, con todo, digamos, lo que correspondía por ley, siempre, sea, digamos, sea en esas bajas que el señor comenta o fueran otras en la historia digamos, de la administración y que en donde yo hubiera estado involucrado. Entonces, digamos, ese fue el criterio general y no fue ninguna recontratación, fue únicamente que se salvaguardara el derecho
a la seguridad social, nunca se habló de un pago, nunca se habló de una reinstalación. Y al momento, digamos, yo como subdirector no tenía conocimiento de la propia terminación laboral, porque yo ya no, digamos, tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo, ni existía evidencia de, digamos, de esa baja, de esa separación laboral, ni de la terminación formal, ni nada. Existía un periodo de transición, como, digamos, se conoce, pero yo sabía que los poderes, por ejemplo, los poderes legales del director seguían vigentes, que todavía no había una sesión del Consejo de Administración de la CFE para una designación. O sea, yo no tenía pleno conocimiento de todo. Tan es así, digamos, la cuestión, pues sí, laboral, en materia laboral, que cuando llega digamos, llega la nueva administración, me instruyen despedir a Javier Cruz, si no mal recuerdo qué se llama, no recuerdo bien el nombre, aparece ahí en el acta, por no superar el periodo de prueba. Bueno, pues resulta que ese compañero era subordinado mío. ¿Bajo qué condiciones no supera el periodo de prueba? Pues no lo sé, porque lo decide de forma unilateral la Dirección General, que ni siquiera, digamos, había laborado con el colaborador. Era un analista, digamos que no tiene nada que ver con el director general, es decir, veo un poco tendiente la posición del abogado hacia, digamos, mi relación con Miguel Reyes o con Israel Octavio Caballero. Yo creo que no es nuevo que cuando tú trabajas con alguien, pues muchas veces coincides con ellos en varios trabajos. No por eso, digamos, existe un interés distinto, y tan es así que yo a un analista que la verdad ni la debía ni la temía, porque no tenía nada que ver con Israel, conmigo, con Miguel, me instruyen su despido porque no había superado el periodo de prueba, era mi subordinado y ya seguía laborando. Eso no es cierto de que no estaba haciendo nada, seguía laborando, y pues me dicen, yo lo único que pido, yo les pedí es que las instrucciones sean por escrito, y nunca me dan la instrucción por escrito, proceden, digamos, a levantarme el acta. Pero pues, ¿qué interés yo tendría con Javier Cruz? Ninguno. Gracias. También dentro de las anomalías que se atribuyen en cuanto a despedir de forma injustificada e indemnizar a más de 30 trabajadores que se encontraban laborando en la empresa, ¿me podría decir cuál es su intervención en dicho suceso? Sí, digamos, yo intervengo como parte de la subdirección de administración que en ese tiempo, digamos, tenía. Las instrucciones siempre vinieron de dirección general, digamos, del director general de CFE Energía, que a su vez las transmitía al director de administración, y el director de administración me las transmitía a mí. Digamos, eso es lo que sucedió, se realizaba a través del despacho con el que el señor laboraba para CFE Energía. Y bueno, pues lo que se buscó hacer, digamos, es que en lo que correspondía a nuestra responsabilidad administrativa fuese con digamos, con las prestaciones, digamos, de ley, ¿no? Los 90 días, o sea, como un despido, digamos, conforme a ley. ¿Usted tiene la facultad de calcular o realizar esa cuantificación? No recuerdo, digamos, si como tal estaba escrita esa facultad, pero esa facultad los cálculos se realizaban en conjunto con el despacho. De hecho, no recuerdo si era directamente el despacho para el que el señor laboraba en ese entonces, o labora, quien realizaba los cálculos. Ahora, el criterio sí partía digamos, de la propia empresa de CFE Energía, y fue que siempre, tanto en esos como en otros casos, fuese lo que marcaba la ley. En términos de los 90, o sea, como una liquidación, pues. ¿Y quién daba la instrucción de realizar esas liquidaciones?
El director general. El director era todo. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Puede pasar a su lugar, por favor. Se tiene por desahogada la confesional ofrecida por la parte demandada a cargo del actor Jonathan Varela Morales, en términos de las preguntas que le fueron formuladas tanto por la parte demandada como por las formuladas por el de la voz. Continuando con el desarrollo de la presente audiencia, observo que no existen más pruebas pendientes por desahogar, por lo tanto les pregunto a las partes, ¿observan que existe alguna otra prueba que merezca preparación especial y que se haya ordenado en la audiencia preliminar? Parte actora. Solo respecto de una prueba que ofrecimos con enlace electrónico consistente de un acta sindical de estatutos, el enlace se encuentra roto, pero la información, el documento como tal, se encuentra dentro del repositorio del Centro Federal, es decir, se halla contenido el documento en la página oficial. Sin embargo, el enlace electrónico que se señaló en la demanda ya no lleva al PDF. Gracias, parte actora. ¿Se refiere al contrato colectivo celebrado entre el Sindicato Mexicano Independiente de Trabajadores de Energía? No, su señoría. Ahora le refiero con precisión en el acta cómo lo razonó este juzgado. Es la documental indicada con el número 7 bis, consistente en asamblea de caso de estatutos del Sindicato Mexicano Independiente de Trabajadores de las Energías. Este juzgado razonó en la preliminar que, si bien no fue exhibido por esta parte actora, se proporcionó la liga. Sin embargo, esa liga es la que refiero, ya no lleva al documento, el documento continúa existiendo, pero se tiene que hacer a través de la página del centro. Gracias, parte actora. En ese sentido, esta prueba no es una de aquellas que se ordenaron para desahogar en la audiencia de juicio. No obstante, este tribunal tomará como un hecho notorio al encontrarse publicado en una página de una institución dicho documental consistente en la asamblea de caso de estatutos del Sindicato Mexicano Independiente de Trabajadores de las Energías. Reitero, esto será tomado en cuenta como un hecho notorio. No obstante, si la liga por alguna razón en ese momento ya no se puede identificar, ese tribunal realizará la búsqueda correspondiente como un hecho notorio. Dicho lo anterior, ¿observa que existen pruebas pendientes por desahogar? Ninguna. Gracias. Parte demandada. Su señoría, no estoy seguro que el criterio que estemos utilizando es si yo ofrecí una liga, no ofrecí el documento ni los medios de ratificación y aún así se le va a perfeccionar la prueba. Me parece un poco inequitativo e imparcial, pero lo dejo a su criterio. De mi parte no hay ninguna otra prueba que desahogar, su señoría. Gracias, parte demandada. En este caso no estoy prejuzgando la viabilidad de la probanza, pero si este tribunal considera que es un hecho notorio contemplado en alguna página de alguna institución, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo tomará en cuenta. En ese sentido, y dicho lo anterior, y toda vez que no existen pruebas por desahogar, Secretaría Instructora, haga la certificación establecida en el artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, por favor. Sí, señoría. La suscrita certifica que en este juicio no quedan pruebas pendientes por desahogar. Para los efectos legales, a que haya lugar, doy fe. Gracias, Secretaria Instructora. Dada la certificación de la Secretaria Instructora en el sentido de que no existen pruebas pendientes por desahogar en el presente asunto, en términos del artículo 873J de la Ley Federal del Trabajo, se concede el uso de la voz a las partes para que, si lo consideran pertinente, interpongan alegatos de forma breve y concisa. ¿Su deseo, parte actora? De manera muy breve, su señoría. Quiero hacer notar a este tribunal que la patronal descansa su defensa y como tal asume el débito probatorio para supuestamente respaldar la rescisión. Sin embargo, existen diversas contradicciones. Una que yo considero muy relevante es la fecha en que tuvo conocimiento la patronal del supuesto de los despidos de los trabajadores. Se refieren diversas fechas en razón de qué. Se refieren fechas en razón de cuando tuvo conocimiento el abogado de la Moral por correo electrónico. Se refiere a una fecha posterior que indica o que pretende actualizar mediante un estudio de cómo fueron las indemnizaciones, y esto tiene como finalidad acercar las fechas, los tiempos,
para demostrar que no estaba prescrito el derecho de sancionar esa conducta. De manera que sí me gustaría que este juzgado hiciera énfasis también en darle lectura a los propios documentos que la patronal presenta y que dentro de esto se encuentra el juicio de Israel, del compañero que se ha estado haciendo referencia, porque en ese juicio refiere una fecha de conocimiento de estos despidos posterior al despido de Jonathan. Es decir, si a Jonathan lo despiden el 31 de octubre, en el juicio de Israel, del cual obran actuaciones en este expediente, refiere la patronal que tuvo conocimiento de las anomalías en una fecha posterior, el 14 de noviembre. Entonces, es incongruente que si sobre pretexto de esa anomalía se sientan con él el 31, ¿cómo es que finalmente tuvo conocimiento 15 días después de haberle dado las gracias? Entonces yo quisiera hacer énfasis en ese punto y sostener que se trataron de construcciones que le realiza la patronal al actor debido a las transformaciones internas que tuvo la empresa. Es cuanto. Gracias. Parte actora, parte demandada, ¿va a formular? Sí, gracias. Gracias, señoría. Primero que nada, ¿de qué se trata este asunto? Este asunto se trata de la pérdida de la confianza. El señor ocupaba un puesto de confianza, eso no lo podemos negar, es un hecho no controvertido. Segundo, yo lo que tengo que demostrar, la carga probatoria que tengo, es demostrar objetivamente por qué le perdí la confianza. En relación a las fechas que menciona mi contraparte, es irrelevante la situación, porque yo nunca he negado, ni en el expediente, ni en mi confesional, ni en ningún otro lado, que yo encontré las anomalías de esos 30 despidos y esas, digámoslo así, esos brincos que dieron un montón de personal. Encontramos otro personal ahorita que también pasó en esa misma lista de esas 30 personas que pasaron al gobierno de Veracruz por el deseo de ciertas personas. Es muy importante la responsabilidad que debe de asumir un subdirector de finanzas y de administración como parte de recursos humanos. El director de administración y finanzas como director, en él se confió el recurso material y económico que tiene la empresa. Y ahí no hay que olvidar una cosa, es dinero público. No es dinero de una empresa, no es dinero de un particular, es dinero público. La pérdida de la confianza se ve reflejada en las lealtades. Es mentira que hoy el señor esté en el gobierno de Veracruz porque él haya aplicado, no es cierto, no nos engañemos. La realidad es que está en el gobierno de Veracruz porque forma parte de una red de personas, de un conjunto de personas que trabajan en equipo, que como equipo pueden o no ser eficientes, eso no lo voy a juzgar yo, y que van de una entidad a otra entidad. Lo que no es justo, lo que no es legal, lo que no está bien, o la razón por la que se pierde la confianza, es porque esas personas salen de una empresa y se sirven con la cuchara grande, se sirven con 20 días más proporcionales de esos 20 días, con 3 meses de indemnizaciones, con pago de primas, salarios. No sé si seguramente lo vio su señoría, pero este personal tiene 63 días de aguinaldo. No es poca cosa. El salario diario integrado que se eleva en esta situación a los 3 meses y los 20 días como se sirvieron es indignante. Pero enfocándonos en el caso del señor, porque en eso sí tiene toda la razón, nosotros sacamos y despedimos justificadamente al señor antes de terminar la investigación, porque ya teníamos, además del conocimiento de las 30 despidos, aunque no sabíamos todo lo que había detrás, sabíamos que había participado en los 30 despidos, sabíamos en dónde estaba la lealtad y en dónde no estaba la confianza y dónde estaba la deslealtad. El señor, en esta acta administrativa, se ve perfectamente cómo actúa en favoritismo y ayudando al exdirector. Que el señor haya solicitado la recontratación y la reinscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social del exdirector y que hoy diga es que yo no sabía que ya había terminado la relación laboral, eso es una mentira. La realidad, y aquí lo podemos ver, es que él se le había instruido negarle los accesos o terminar los accesos. Todo mundo sabía, porque inclusive fue noticia nacional y hecho conocido, que había una nueva directora, tanto en Comisión Federal de Electricidad como en CFE Energía. Y esta situación es por la que la dirección pierde la confianza en el señor.
No solo por los malos manejos en las 30 terminaciones, sino porque se ve que a través del señor y buscando que la empresa actuara con error al darlo de alta en el IMSS, el señor tuviera un arma legal para hoy tener una acción legal en contra de la empresa. Eso es actuar en favor de una persona que hoy ya no dirige la empresa y en contra de una que sí lo dirige. Eso sin tomar en consideración el poco lugar y subordinación que existió de él hacia la nueva dirección. La nueva directora, imagínese usted que llega un personal subordinado a usted y que le dice, oiga, voy a responderle a otro juez. Espérame, eso es, además de desobediencia, es una falta y una pérdida de confianza. ¿Cómo voy a confiar en un subdirector de administración y finanzas que está pasando por alto mis instrucciones, que está pasando por alto mi autoridad y que está pasando por alto la investidura con la que fui nombrada? Es mentira que no existieran los nombramientos por el Consejo. Claro que existían. Tan existían que yo ya tenía poderes en ese entonces. Que la directora llegó con el nombramiento en ese entonces. Desde el 1 de octubre existió el nombramiento, desde el 1 de octubre de 2024. Y el señor lo sabía porque el señor tenía la administración y tenía todo el control de la administración y finanzas. Es mentira que las personas subordinadas a él me respondieran a mí. No es cierto. Tenía una comunicación con Gerardo Abenicio Montelongo, que era para instruirme qué instrucciones y qué mandatos ejecutar. Pero cuando la dirección se da cuenta que esas instrucciones están siendo en detrimento del patrimonio de la empresa, evidentemente empiezan a evitar que el señor mande o instruya situaciones, porque no queremos pagar otros 30 despidos. Es normal el desconfiar de una persona que a todas luces, y si usted analiza el acta administrativa, está incumpliendo con su deber. Como yo se lo comenté en un momento y se lo he comentado a la empresa, yo no respondo a una persona. Mi jefe no es Santiago Reyes, ni Miguel Santiago Reyes, ni Heréndira Sandoval. Yo respondo, mi deber fiduciario y mi mandato es para con CFE Energía, para con la institución. Eso fue lo que generó la desconfianza entre una y otra administración. Desde luego que estamos en un periodo de transición, como cualquier empresa que tiene una participación gubernamental. Pero eso no daba para preferir a un director sobre otro director y buscar reincorporarlo, a pesar de que sabía que el señor había sido dado de baja. Yo se lo informé, se lo informó la dirección directamente, tan es así que dio de baja los accesos al centro de trabajo. Eso sin tomar en cuenta todas las bajas y las contrataciones que se le estaban pidiendo y que el señor, sin instrucción ni escrita ni verbal, tomaba en consideración. Porque es una incongruencia que para la alta o la recontratación de una persona como es Santiago Reyes, sí haya dispuesto de su criterio, pero para la baja de otra persona que no tiene nada que ver con él y a la cual no defendió, sí lo pedía hasta por escrito. Perdónenme, es una incongruencia y desde luego que objetivamente se está probando la pérdida de la confianza. No solo con el acta, también con las 30 bajas. Y estoy totalmente de acuerdo en el tema del timing que señala el abogado. Desde luego que conocíamos las bajas, pero no sabíamos qué había detrás de esas bajas, porque muchas de las personas que se dieron de baja en esa desbancada, que no solamente generó el perjuicio económico, sino también de personal, se quedó la empresa sin más de 40 personas para el servicio, un servicio público. Concluye, abogado, por favor. Como conclusión, señoría, creo que está probado en demasía y objetivamente la pérdida de la confianza de mi representada para con el hoy actor. Es cuanto, señoría. Gracias. Se tienen por realizadas las manifestaciones de las partes en vía de alegatos, mismas que serán tomadas en cuenta al momento de emitir la sentencia correspondiente. Ahora bien, toda vez que este tribunal tiene la obligación de dictar una sentencia
a verdad sabida y buena fe guardada, y toda vez que tiene que analizar todas las probanzas que fueron rendidas en la presente audiencia, así como las que obran en autos, se reserva a dictar la sentencia correspondiente, misma que les será notificada a las partes por el medio que señalaron para oír y recibir notificaciones y que les fue autorizado por esta autoridad. Ahora bien, con fundamento en el artículo 720, párrafo 10º de la Ley Federal del Trabajo, se autoriza expedición de copia de la videograbación de la presente audiencia, así como del acta mínima a ambas partes y su deseo adquirirla. ¿Alguna última petición, parte actora? Ninguna. Gracias. ¿Parte demandada? Ninguna, señoría. Gracias. En ese sentido, y toda vez que hemos dado por concluida la presente audiencia al haber sido agotadas todas las etapas que se habían previsto, secretaria instructora, por favor realice las certificaciones de ley y levante el acta correspondiente. Sí, su señoría. Certifico que siendo las 11:50 del 17 de febrero de 2026, la audiencia de juicio del presente expediente se encuentra videograbada y por lo tanto la conservación y resguardo de los registros se encuentra en el sistema digital de videograbación que para tal efecto lleva este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 720 y 721 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que procedo a levantar el acta correspondiente. Se finaliza videograbación. Gracias. Buen día.